La NIA 540 habla sobre la auditoría de estimaciones contables, incluidas en ellas las estimaciones a valor razonable y de la información relacionada a revelar. En su alcance trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las de valor razonables y de la información relacionada a revelar, al momento de que se realizan las auditorías de estados financieros. También trata sobre los requerimientos y las orientaciones sobre las incorrecciones en estimaciones contables específicas o concretas y sobre los indicadores de la existencia de los posibles sesgos de la dirección. En cuanto a la naturaleza de las estimaciones contables, algunas partidas en los estados financieros no pueden ser medidos de manera exacta. En este caso, solamente pueden estimarse. Estas partidas en los estados financieros se llaman o se les denominan estimaciones contables. El objetivo de las estimaciones contables puede variar dependiendo en función del marco de información financiera aplicable y de la partida sobre la que se va a informar. Algunas de las estimaciones contables, el objetivo de la medición es solamente pronosticar el desenlace de una o de más transacciones, mientras que otras en las cuales se incluyen muchas, las de valor razonable, el objeto de la medición es diferente, ya que para esto pueden expresarse en términos tanto de la transacción actual o de una partida en los estados financieros basadas en las condiciones existentes en la fecha de la medición. El objetivo del auditor. En cuanto al objetivo del auditor, son dos: obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en cuanto a las estimaciones contables, incluidas las de valor razonables, reconocidas o reveladas en los estados financieros y que sean razonables. Y la segunda, la información revelada, que la información que esté revelada sea la adecuada tanto en el contexto del marco de información financiera aplicable. Las definiciones. La estimación contable. La estimación contable es una aproximación a un importe en ausencia de algún medio preciso de medida. La estimación puntual o el rango del auditor es la cantidad o el rango de cantidades respectivamente derivadas de la evidencia de auditoría obtenida para realizar la evaluación de una estimación realizada ya por la dirección. La incertidumbre en las estimaciones es la susceptibilidad de una estimación contable y de la información revelada relacionada a una falta inherente de precisión de medida. El sesgo de la dirección es esa falta de neutralidad de la dirección al momento de preparar la información. La estimación puntual de la dirección es la cantidad determinada por la dirección como estimación contable, tanto para su reconocimiento o para su revelación en los estados financieros. El desenlace de una estimación contable es el importe resultante de la resolución final de la transacción, hecho o de la condición en la que se basa la estimación contable. El auditor, con el fin de disponer sobre una base para la identificación y valoración del riesgo de incorrección material en las estimaciones contables, deberá conocer lo siguiente: los requerimientos del marco de información financiera aplicable relacionados con las estimaciones contables, incluida la correspondiente información a revelar. Luego, el modo de la dirección identificada, aquellas transacciones, hechos y condiciones que pueden dar lugar a la necesidad de que las estimaciones contables se reconozcan y revelen. La manera en que la dirección realiza las estimaciones contables y los datos en los que se basan. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Para identificar y valorar el riesgo de incorrección material, el auditor evaluará el grado de incertidumbre existente en la estimación asociada a cada estimación contable y también determinará si a su juicio alguna de las estimaciones contables para las que se ha identificado un grado elevado de incertidumbre de estimación material da lugar a un riesgo significativo. Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Sobre la base de la valoración del riesgo de incorrección material, si la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la realización de la estimación contable, y si los métodos empleados en la realización de las siguientes estimaciones contables son adecuados y congruentes. Para responder a los riesgos valorados de incorrección material, determinación de si los hechos asociados hasta la fecha del informe de auditoría proporcionan evidencia de auditoría en relación a la estimación contable y realización de pruebas sobre el modo en que la dirección realizó la estimación contable, entre otras.
Otro de los requerimientos que hace mención la norma son los procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos. Para ello tenemos dos subdivisiones. Una es la incertidumbre en la estimación, para lo cual el auditor debe realizar ciertos procedimientos que, por ejemplo, le permitan evaluar el modo que la dirección ha considerado las hipótesis o los desenlaces alternativos con respecto a las estimaciones contables. Y la siguiente subdivisión son los criterios de reconocimiento y medición, en el cual el auditor debe recabar la suficiente y adecuada evidencia de auditoría que le permita evaluar si la decisión de la dirección de reconocer o no las estimaciones contables pues dentro de los estados financieros. Evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de las incorrecciones. Sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor debe evaluar si las estimaciones contables contenidas dentro de los estados financieros son razonables de acuerdo con el marco de información financiera aplicable por parte de la entidad o si éstas contienen incorrecciones. Y en la revelación de información relacionada con las estimaciones contables, el auditor, por ejemplo, debe obtener la evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada sobre la información revelada en los estados financieros sobre las estimaciones contables como tal, se adecúa a lo que está establecido en el marco de información financiera aplicable. Y en el caso de estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, se debe evaluar la adecuación de la información revelada acerca en los estados financieros con referencia a la incertidumbre como tal de la estimación existente. Otro de los requerimientos que menciona la norma son indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección. El auditor debe revisar los juicios y las decisiones adoptadas por la dirección con respecto a las estimaciones contables para poder evaluar si hay indicadores de posible sesgo por parte de la dirección. Con respecto a las manifestaciones escritas, el auditor debe obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda también del gobierno corporativo sobre los juicios o las hipótesis empleadas por parte de la dirección para la realización de las estimaciones contables. Y dentro de la documentación que indica la norma, el auditor debe incluir la base para las conclusiones alcanzadas por el auditor sobre la razonabilidad de las estimaciones contables que representen riesgos significativos y cuando proceda, los indicadores de la existencia de posible sesgo por parte de la dirección. Mi nombre es Celeste Castañeda, les voy a platicar un poco de la NIA 550 que trata de las partes vinculadas. El alcance de esta norma nos indica sobre la responsabilidad que tiene el auditor sobre las relaciones y las transacciones de las partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. Aparte, eso trata sobre la aplicación de la NIA 330, 315 y 240. Igualmente, si es posible que exista una incorrección material relacionada con las partes vinculadas en los estados financieros. Les voy a platicar ahora de dos temas, en el caso de la naturaleza de las transacciones y relaciones con partes vinculadas y la responsabilidad del auditor en base a esta naturaleza, veámoslo de esta forma. Por un lado nos indica que puede generar un riesgo de incorrección material mayor las transacciones y las relaciones de partes vinculadas que las de partes no vinculadas. La responsabilidad del auditor es aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a estos riesgos de incorrección material que puedan presentarse y determinar que estas relaciones y transacciones respondan o se vean afectadas de tal forma de que logren presentar fielmente la información de los estados financieros sobre partes vinculadas en este caso, cuando sea sobre un marco de imagen fiel, y B, cuando no inducen un error que está sobre un marco de cumplimiento. Le voy a hablar de los objetivos de la norma. Nos indica sobre dos. Uno, cuando el marco conceptual tiene o no tiene requerimientos sobre la contabilización de las relaciones y las transacciones de partes vinculadas. En este caso, la norma nos indica de que debe reconocer ciertos factores de riesgo sobre si hay algún riesgo de incorrección material o concluir sobre la evidencia que obtuvo de los procedimientos de auditoría que estos estados financieros presentan fielmente la información de la empresa y no inducen error. Por el otro lado, cuando sí se posea o sí establezca el marco de información financiera los requerimientos aplicables a las transacciones y relaciones de partes vinculadas, por este lado debe determinar si están adecuadamente reveladas, contabilizadas estas transacciones de partes vinculadas.
Prosiguiendo con la presentación, tenemos las transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua. ¿Qué nos dice? Es una transacción realizada entre partes interesadas y no vinculadas, que actúan de forma independiente entre sí, persiguen cada una de sus propios intereses. Partes vinculadas. Nos dice que una parte vinculada, tal y como se define en el marco de información financiera, el marco de información financiera aplicable que no establezca requerimientos o tenga requerimientos mínimos. Así también tenemos los requerimientos. Nos dice que tenemos los procedimientos de valoración del riesgo y las actividades relacionadas. Nos dice que requiere que el auditor lleve a cabo durante la realización de la auditoría, donde el auditor ejercerá los procedimientos de auditoría y las actividades relacionadas con el fin de obtener información relevante. Tenemos conocimiento de las relaciones y transacciones con las partes vinculadas a la entidad. Nos dice que el auditor indagará ante la dirección sobre las siguientes cuestiones: la identidad de las partes vinculadas a la entidad, así como los cambios con respecto al periodo anterior, la naturaleza de las relaciones existentes entre la entidad y dichas partes vinculadas, y la entidad ha realizado transacciones con dichas partes vinculadas durante el periodo. Especial atención a la información sobre partes vinculadas al revisar los registros o documentos. Nos dice que durante la realización de la auditoría, el auditor va a inspeccionar los registros y los documentos. El auditor tendrá la mayor atención a aquella información que puede indicar la existencia de la relación o transacciones con partes vinculadas. Identificación y valoración de riesgos de incorrección material relacionados con partes vinculadas. Para ello, el auditor evaluará las transacciones con partes vinculadas, así como aquellas transacciones que den lugar a riesgos significativos. En el caso de que el auditor identifique riesgos de incorrección material relacionados con fraude, debe tomar esta información en consideración a la hora de evaluar e identificar los riesgos de fraude de conformidad con la NIA 240. Respuesta a los riesgos de incorrección material relacionados con partes vinculadas. Identificación de partes vinculadas o transacciones con partes vinculadas no identificadas previamente. En este caso, el auditor lo comunicará con el equipo de auditoría si el marco de información aplicable establece requerimientos para partes vinculadas, solicitará a la dirección que los aplique y también indagará el motivo por el cual no fueron aplicados esos requerimientos. Así también aplicará procedimientos de auditoría para esas nuevas partes vinculadas. También tomará en cuenta el riesgo de que existan otras partes vinculadas no reconocidas, y si la omisión de la información fue intencional por parte de la dirección, lo tomará en cuenta para las implicaciones de la auditoría. Transacciones con partes vinculadas ajenas al curso normal de negocios. En este caso, el auditor evaluará si existen acuerdos o contratos subyacentes y evaluará los mismos. Así también obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que esas transacciones han sido aprobadas y autorizadas correspondientemente. Afirmación de que las transacciones con partes vinculadas se han realizado en condiciones equivalentes y con independencia mutua. En este caso, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada de dicha afirmación. Evaluación de la contabilización y revelación de las partes vinculadas. Para formarse una opinión de acuerdo con la NIA 700, el auditor evaluará si las transacciones con las partes vinculadas han sido contabilizadas de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Así también identificará si las partes vinculadas impiden la presentación fiel de los estados financieros o son motivo de que los estados financieros induzcan a error. De igual manera, el auditor obtendrá manifestaciones escritas del gobierno de la entidad de que se le han revelado todas las transacciones con partes vinculadas y que éstas han sido contabilizadas adecuadamente.